Bueno, seguimos en ADN. Hoy mismo se conocieron encuestas de equipos cuyo director, Ignacio Suaznavar, como es habitual en los periodísticos de BTV, lo tenemos presente aquí. Nacho, gracias por atendernos. Bueno, Gabriel, Raúl, la verdad que un placer estar acá nuevamente este año tan particular. Creo que es la primera vez que lo hacemos por Zoom, las otras veces habían sido presenciales. Sí. Y bueno, esperamos volver prontamente. Lo que está marcando la situación de la pandemia, de las precauciones que todos tomamos, ¿no? Esperando esos 14 días después de la segunda dosis, Sí. que estamos casi todos llegando a eso nosotros, También me ¿no? parece que la gente, al utilizarlo en su casa, ¿no? Y en su trabajo, en sus negocios, en el estudio, lo ha naturalizado, ¿no? O sea, no es extraño ya que te estemos haciendo, ¿no? Acá. Oppenheimer, por ejemplo, tiene un programa en CNN hace muchísimos años, que él está en Miami instalado, y sus 4 o 5 entrevistados están en otras partes del mundo. En todo el continente. Y lo hacen, ¿no? Sí, eso que parecía ciencia ficción, a mí me ha tocado alguna vez salir en CNN o alguna cadena Sí, internacional. sí. Me acuerdo en 2019 en las elecciones, y a uno le parecía rarísimo que le hicieran una entrevista con este formato. Y efectivamente, muy rápidamente es parte de la cotidianidad, y muchas de estas cosas van a llegar para quedarse, ¿no? No todo, porque obviamente es cansador y estresante en algún sentido, y la presencialidad es necesaria, pero por lo menos una parte creo que facilita la vida también en varios sentidos. Nacho, tenemos acá la primera encuesta, ¿no? Que podemos ir viendo, percepciones sobre principal problema del país. ¿Cuándo fue hecha la encuesta, Nacho? Bueno, esta encuesta fue hecha la última semana de abril, es decir, cerrada hace muy poquitos días. Terminó el trabajo de campo justamente el 30 de abril, el día 30, así que tiene unos poquitos días de salida del horno. Y lo que muestra estos resultados, Gabriel, Raúl, es que el menú de preocupaciones de los uruguayos, de las cosas que los uruguayos consideran principales problemas del país, ha cambiado evidentemente de manera fuerte respecto a lo que estábamos acostumbrados en años anteriores, ¿no? Cuando había mucha estabilidad en un menú que estaba dominado, digamos, por la inseguridad y el desempleo, ¿no? Ahora se han agregado evidentemente otros factores. En algunos meses del año pasado esta situación se normalizó en algún sentido, cuando la pandemia por COVID estaba más controlada, pero en marzo y abril del 2021 volvemos a encontrar cambios significativos, volvemos a encontrar una preocupación fuerte de los uruguayos por la pandemia, que digamos, domina y supera la preocupación que hay sobre cuestiones económicas, que les siguen muy de cerca igualmente, y han desplazado del menú, llevándola a un claro tercer escalón, a las preocupaciones por la inseguridad. Pero ahí vemos un color anaranjado y uno rojo, y el de anaranjado es primera mención y el de otro segunda mención. O sea, son gente que lo nombró en segundo lugar y vos lo ponés ahí, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, el coronavirus, el 32% lo mencionó como principal problema del país y un 12% como segundo principal problema. Correcto. Un 44% que menciona el COVID como principal problema. Esto fue así en marzo y ahora nuevamente en abril, pero no había sido así en meses anteriores. De hecho, hasta mitad de año, del año pasado, el COVID fue la principal preocupación, luego desciende de manera drástica. Sabemos que la pandemia en Uruguay fue bastante suave para nuestro país el año pasado, pero bueno, la verdad que hemos tenido un año, Gabriel, Raúl, en el cual el menú de preocupaciones de los uruguayos ha variado de manera fuerte mes a mes o en periodos cortos. Esto no ocurría en el pasado, y estas situaciones son situaciones de estrés social y de angustia social, ¿no? Es decir, cuando hay incertidumbres que cree que tienen controladas, que nuevamente reaparecen, y que de repente aparece otra incertidumbre vinculada al empleo. Bueno, obviamente hay la sociedad uruguaya, como está ocurriendo en todo el mundo, pero la sociedad uruguaya está viviendo situaciones de estrés social, y este recrudecimiento de la pandemia en marzo-abril lleva a que esto se haga todavía más intenso en estas semanas que nos toca vivir. Le estoy robando a Raúl una pregunta más. Me llama la atención acá que el segundo lugar, que es desempleo y falta de trabajo, y el tercero, que es la situación económica, que marcan guarismos de 16 y 17, 15 y 14, están muy alejados de problemas sociales y pobreza, que marcan un 2 y un 5%,
y los bajos salarios, que marcan un 1%, ¿no? O sea, como que uno podría pensar que los bajos salarios, los bajos ingresos, los problemas sociales y la pobreza podrían tener una relación directa con la falta de desempleo y la situación económica. Sin embargo, hay una diferenciación ahí. Claro, está buena tu pregunta, Gabriel, porque esto es una pregunta abierta que nosotros hacemos a los ciudadanos. Y quizá hay distintas formas de expresar preocupaciones que pueden ser parecidas, ¿no? Quizá si uno pregunta específicamente por la preocupación por los problemas sociales, esto es mayor, pero la gente lo expresa como la situación económica o el desempleo. De hecho, si uno suma las categorías vinculadas a la economía, o sea, desempleo más situación económica, más problemas sociales y pobreza, que tiene evidentemente una dimensión económica más allá de la social, más los bajos salarios, más la inflación, la dimensión económica sumada, ahí uno no puede sumar las dos barras, tiene que sumar solo la primera mención. Pero bueno, si uno suma la primera mención, la suma es prácticamente la misma que el COVID, ¿no? Entonces uno podría decir que en este momento, más allá de que individualmente es el COVID, el coronavirus, la primera mención, la dimensión económica y las consecuencias que genera la situación económica pesan tanto como el coronavirus en la ciudad uruguaya en este momento. Ignacio, está terminando la 8ª ronda de Consejo de Salarios, va a empezar la 9ª, hay caída del salario, fue un compromiso priorizar el empleo por el salario real, ¿no? Y esa discusión va a estar nuevamente sobre la mesa. ¿Es posible sacar alguna conclusión de las preguntas que ustedes formularon sobre cuál es la percepción en cuanto a la gente prioriza mantener el trabajo aún con cierta pérdida de trabajo para darle continuidad a la cosa? Esa es una pregunta muy interesante, Raúl. La verdad que lamentablemente no hemos formulado a los uruguayos esa pregunta en esos términos que vos la están planteando, ¿no? Es un dilema difícil, por supuesto que a la gente le gustaría tener trabajo para todo el mundo y ganar lo mismo o más de lo que venía ganando, eso es muy natural. Y enfrentado a ese dilema probablemente haya muchos grises, pero lamentablemente no puedo darte una respuesta más allá de eso porque no hemos preguntado. Me diste una buena idea para la próxima. No, pero sin embargo lo que decía Gabriel, que bajos salarios y bajos ingresos está puesto como una preocupación bastante abajo en relación al desempleo, que queda como segundo tema más importante, ¿no? Sí. Podés encontrar una puede pista. tener una pista interesante, ¿no? Quizá uno pueda hipotetizar. Bueno, a la gente lo que más le preocupa es la vida, es mantener la vida. Claro. Y en este caso hay una amenaza vital que no existía. En segundo lugar, bueno, tener una fuente de ingresos, un trabajo, etcétera. En tercer lugar, que esa fuente de ingresos sea estable y que eventualmente tenga reajustes salariales con el tiempo. Bueno, pero puede tener sentido, ¿no? Pero bueno, me gustaría tener una pregunta específica en los términos como la planteaste para poder responderla con más precisión. Para dejar atrás esta gráfica, te hago la última. La educación, 3%, ¿verdad? Cuando ustedes trabajan para el Latinobarómetro, ¿no? Sí. ¿Qué indica el Latinobarómetro si lo ponemos en contexto de la región? Lo de la educación. Bueno, eso es muy interesante, Gabriel. Primero, la educación, que llegó a ser durante el gobierno de Mujica el segundo principal problema del país, un gobierno de Mujica que arrancó con un discurso donde el propio presidente Mujica dijo la prioridad es educación y educación, entonces de alguna manera él mismo puso el tema en la agenda, pero la verdad que hoy está en un quinto o sexto plano. Hoy no la educación en este esquema, digamos, donde hay otras prioridades eventualmente más vitales, y recordamos la famosa pirámide de Maslow que nos enseñaba en la escuela y en el liceo, ¿no? Es decir, de prioridades más fuertes que otras, la educación ha pasado claramente a un segundo plano. Y con relación al Latinobarómetro, efectivamente los resultados del Latinobarómetro 2020, que se hicieron un poquito tropezones en algunos países más complicados por la pandemia, no se han publicado todavía esos resultados, pero los resultados, diría, en términos generales son similares a los que reportan las encuestas locales, en algunos aspectos claves, y una primera lectura uno diría son menos duros para la democracia de lo que algunos podíamos temer, ¿no? Muchos temimos que durante la pandemia se aceleraran procesos de desconfianza en las instituciones, crítica al elenco político, a dudas en última instancia, sobre si la democracia es la mejor forma de gobierno. Esas amenazas estuvieron sobre la mesa y están sobre la mesa hoy en el análisis político latinoamericano. Los resultados del Latinobarómetro 2018 son un poquito menos duros, muestran que efectivamente en algunos países hubo
alguna variación de ese tipo, pero en otros no tanto, e incluso también hay otra línea de trabajo que muestra cómo en un contexto de pandemia el Estado ha salido fortalecido y las instituciones han salido legitimadas, porque la gente en última instancia se alinea detrás de las instituciones que son las que pueden dar protección en un momento de crisis. Nacho, ¿se puede sacar alguna conclusión de esto en cuanto a la inseguridad y delincuencia que pasó a un cuarto lugar, de que fue la gestión que lleva a bajar la importancia de la preocupación, o la pandemia lo tapó? Te quería preguntar justamente sobre eso, te voy a agregar. En el 2019-2020 aparece con un 60% como el principal problema del país. Ya para 2021 cae aceleradamente al 24%. El ministro Jorge Larrañaga fue casi el único ministro de la región que no reconoció el hecho de que la pandemia tiró para abajo no solamente las cifras de los delitos, sino también la percepción. Todos los ministros, casi todos los gobiernos admitieron, porque en casi todos los países bajó, digamos, ¿no? Qué casualidad, pero Larrañaga no lo admite. ¿Usted tiene elementos para pensar de que en 2019 un día nos levantamos y ¡boom!, se planchó la gráfica? No, evidentemente no tenemos elementos contundentes para afirmarlo, porque en ciencias sociales demostrar causalidad a veces es muy difícil. Pero la interpretación más plausible, a mi juicio, es que hay un poco de las dos cosas. O sea, el razonamiento, nuestro colega y amigo Fito Garcés, en una columna el año pasado en El Observador, habló de que en Uruguay hubo un shock de Maslow, es decir, una inversión de la pirámide, un shock de prioridades. Y efectivamente eso es así. Entonces lo que hasta el momento era prioridad 1, que era la inseguridad, inmediatamente pasa a prioridad 2 o 3 porque surge una amenaza vital más fuerte, que la gente lo percibió más fuerte, digamos, que la inseguridad. Eso no hay duda. Por otro lado, también es cierto que los indicadores de evaluación directa del funcionamiento del Ministerio del Interior son muy buenos. Y también es cierto un argumento que lo escuché manejado por el Ministerio del Interior, que es que la reducción del delito se dio tanto en los meses donde bajó la movilidad como en los meses cuando volvió a aumentar la movilidad y prácticamente a los niveles que teníamos pre-pandemia. Entonces, yo creo que es posible que haya un poco de cada cosa, y lamentablemente es muy difícil saber cuánto de cada una, pero creo que es razonable que haya habido de las dos. Bueno, pasemos a la gráfica. Sentimiento frente al brote del COVID-19, que también llama la atención en base a las polémicas que se han generado, a las críticas y las medidas del gobierno, a lo que hemos visto en la calle. La gente, según estos datos, le tiene entre muy asustado, bastante asustado y algo asustado. Evolucionó entre marzo de 2020 en un 64%, estaba entre muy asustado, bastante asustado y algo asustado. A abril de 2021, en un 62%. Prácticamente no hubo cambios, o sea, prácticamente un poquito bajó, digamos, el miedo. Pero marca cifras importantes de miedo, pero no se parecen no haberse manifestado en las actitudes de la gente, ¿no? Bueno, a ver, sí, no, es curioso esto que vos mencionás, Gabriel, de que en realidad el punto inicial de la gráfica es prácticamente igual al punto final. Es decir, el temor que había en marzo del 20 es casi el mismo que tenemos hoy en abril 21. Pero en el medio hubo muchos cambios. Si vos mirás los dos tramos verdes de abajo, es decir, el mucho más el bastante, había prácticamente desaparecido en agosto-septiembre del año pasado. El rojo, que son la gente que dice yo no tengo nada de miedo a esto, había aumentado a 36, es decir, más de un tercio de la población. Después vuelve a haber un aumento y fíjense que en realidad el dato que yo creo que marcó, porque impactó en comportamientos, la evolución de la pandemia en Uruguay es el de febrero. El de febrero, el 21, fines de febrero, la última semana de febrero, el temor de los uruguayos al COVID estaba casi en sus niveles mínimos, sacando agosto y septiembre del año pasado. Y eso obviamente fue un indicador predictivo del comportamiento de los uruguayos durante marzo. Durante marzo los uruguayos tenían la guardia muy baja, habían disminuido la percepción de riesgo y eso explica fuertemente el incremento de casos. A fines de marzo, es decir, 4 semanas después, ya había retornado el temor a niveles mucho mayores
de que todo el año pasado, salvo la medición de marzo del 20, y este mes se mantiene. Y efectivamente, durante el mes de marzo y durante el mes de abril, mejor dicho, la movilidad y el comportamiento de los uruguayos parece haber sido bastante más cuidadoso, y la buena noticia es que sobre fines de mes de abril el temor se mantiene, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos el nivel más bajo, digamos, de gente que dice no le tengo nada de miedo al COVID, no estoy nada asustado con el COVID, y uno de los niveles más altos, si uno suma los dos verdes de abajo, de la gente que está muy asustada o bastante asustada. Y esto, reitero, es importante porque si uno asocia, digamos, el temor o la percepción de riesgo con lo que han sido las curvas de contagios, la percepción de riesgo ha anticipado en algún sentido disparadas mayores o menores de contagio. Entonces, creo que en buena medida al país le viene bien si la percepción de riesgo se mantiene alta en términos de control de la pandemia. ¿Y eso tiene relación con la llamada libertad responsable? En la medida que el temor aumenta, ¿soy un poco más responsable que libre, por ejemplo? No sé, eso es... Ahí me llevaste a otra cancha, Raúl, así rápidamente, ¿no? No, yo no leo directamente esos indicadores con relación a la estrategia o no de gobierno. Me parece que eso, en todo caso... Sí, al comportamiento de la gente, ¿no? Sí, al comportamiento de la gente sin duda. Pero bueno, uno está claro desde el comienzo de la pandemia que más allá de cuál sea la política de turno, digamos, del gobierno, independientemente del país en que uno se encuentre, está claro que hay un conjunto de medidas de protección personal, cuanto más se aplique mejor, ya todos lo sabemos: lavado de manos, ventilación, mascarilla, distanciamiento físico, etcétera, etcétera. Entonces, una percepción elevada del riesgo probablemente conduce a que en nuestros comportamientos cotidianos estas medidas estén más presentes que en otros. Porque si tú, como decías, comparabas marzo-abril del año pasado con la evaluación del sentimiento es parecido, ¿no? No hay demasiadas diferencias. Sin embargo, el comportamiento de la gente fue totalmente distinto, ¿no? Marzo-abril del año pasado no había nadie circulando en la calle. Si bien había restricciones impuestas... Eso es cierto, pero son contextos distintos también. O sea, por un lado, claro, porque está bueno la pregunta, porque conceptualmente la percepción o la predisposición no necesariamente deriva en un comportamiento igual, depende del contexto. ¿Y qué cosas cambiaron del contexto? Bueno, en marzo-abril del año pasado, la verdad que mundialmente teníamos todos un susto bárbaro porque no sabíamos el comportamiento del virus que teníamos enfrente. No sabíamos nada prácticamente. Entonces, efectivamente, el susto del público fue muy grande. A medida que hay más información sobre cómo se comporta el virus, qué cosas se pueden hacer para controlarlo o no, y cuáles son efectivamente las tasas de letalidad, etcétera, etcétera, es distinto. Segundo, efectivamente en aquel momento teníamos un gobierno que convocó, no solo el gobierno, pero una infinidad de actores sociales convocaron a la idea de quédate en casa. Pero bueno, en este caso obviamente fundamentalmente el gobierno. Que eso no está tan presente hoy. Hoy, en definitiva, hay una convocatoria de cuidado personal, pero no necesariamente un llamado a quedarte en casa como había en marzo anterior. Y hay un tercer elemento que es central también, que tiene que ver con el proceso de vacunación. El proceso de vacunación en Uruguay avanza fuertemente, tenemos una proporción de la población inmunizada, y entonces por más que haya una predisposición o una percepción de riesgo colectivo, el comportamiento individual en un contexto de vacunación acelerada probablemente es distinto a el que teníamos en marzo-abril del año pasado, cuando estábamos prácticamente desnudos en términos de protección frente al virus. Evaluación de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou da un 59% que la aprueba. Salvo que se haga una diferenciación entre el presidente y el gobierno, también llama la atención que a la gente le preocupa el coronavirus, y yo supongo que en esto que está la sociedad muy fragmentada, los opositores endilgan al gobierno una cierta responsabilidad. El desempleo y la falta de trabajo normalmente le son endilgadas al gobierno. La situación económica, tercera, también les endilga al gobierno. La inseguridad también. El gobierno figura como quinto lugar con un 5%, y bueno, después salud y educación, etc. Entonces, cuando se lo analiza por problemas, la gente tiene una opinión preocupante. No sé si
sí negativa, pero preocupante, sobre temas que competen al gobierno, ¿verdad? Pero cuando se le pregunta por la calle, hay un 59% de adhesión. No sé si en algún momento Mujica y Vázquez anduvieron en estos guarismos a un año de su gestión. Bueno, ya al empezar, sí, Mujica y Vázquez anduvieron en estos niveles en el primer año de sus primeras gestiones, sin duda. En su segundo año ya no tanto, ¿no? Ya a esta altura... Pero sin pandemia, ¿no? Claro, sin pandemia, efectivamente. Y ahí hay otro indicador de contexto que es muy fuerte. La explicación de la alta producción de la calle Pou tiene que ver en muy buena medida con el contexto de pandemia que vos mencionabas. Nosotros, de hecho, teníamos algunas mediciones previas a que la calle Pou asumiera en fines de febrero y alguna de los primeros días de marzo, después de asumido, pero pre-pandemia, y los niveles de aprobación al presidente estaban en luna de miel, o sea, en plena luna de miel, en torno al 54-55%. En la medición de fines de marzo, es decir, pandemia mediante y primeras decisiones mediantes, ya la evaluación positiva del presidente había trepado de 60, estaban 64, llegó a 65% incluso en alguna medición. Y aquí vimos un efecto que está descrito por la literatura y que se vio en muchos otros países del mundo, de un alineamiento popular en torno a los gobiernos y la figura de los presidentes en un contexto tan difícil. Eso está reportado no solo en situaciones de pandemia, sino en situaciones de guerra, en situaciones de crisis, en situaciones de terremotos, crisis naturales, etcétera, cuando los gobiernos se tienen que hacer frente a una situación inesperada que les cae del entorno, hay un efecto de alineamiento detrás del gobierno y esto sin duda. Es lo que decía Mujica entonces, de que el gobierno se preparaba para enfrentar a las calificadoras, ¿no? como primer acción de gobierno para poder poner el déficit en orden, y como dice Mujica, la pandemia vino a salvarlo. Dice Mujica, la mejor noticia para el gobierno fue la pandemia, dice Mujica, ¿no? Bueno, yo creo que si al gobierno uno le preguntara si elegiría haber ligado la pandemia, no creo que contestarían que no. Pero en todo caso es una pregunta para el gobierno. Desde el punto de vista de la aprobación presidencial, sin duda, se vio en otros países, fue un booster, digamos, un amplificador, es un amplificador de los liderazgos ejecutivos. No pasa solo con los gobiernos nacionales, en Uruguay también lo estamos viendo con los gobiernos departamentales, en el caso de Carolina Cose en Montevideo y de Yamandú Orsi en Canelones. Efectivamente hay un alineamiento, hay una necesidad de búsqueda de certezas en quien lidera las instituciones o en las instituciones que pueden dar solución a los problemas. Ahora, este efecto suele ser efímero, suele durar un tiempo. Ya la verdad que llevamos un año, más de un año de esta situación, por lo cual este efecto booster, este efecto de amplificación, este efecto de alineamiento detrás del gobernante no lo explica todo. Obviamente después se necesita que las decisiones que toman los gobernantes sean al final del camino también validadas por los ciudadanos en términos de las cosas que hacen o dejan de hacer respecto a enfrentar la situación que les toca. Ignacio, la verdad que también hemos medido en equipos la evaluación específica de cómo los uruguayos evalúan que el gobierno se ha desempeñado en la pandemia, las decisiones que han tomado o no, y ha sido muy alto. De hecho, en casi todas las mediciones, desde marzo hasta ahora, la evaluación del gobierno en materia de la pandemia, en términos de las medidas específicas de la pandemia, ya sean sanitarias o económicas, es decir, medidas en general, es mayor que la evaluación que tiene el gobierno en su conjunto. Es decir, ha habido un respaldo fuerte también a las decisiones que el gobierno ha tomado. Y si le ponemos el filtro según el voto, ¿cómo es la evaluación de la gestión del presidente? Bueno, ahí donde vemos que no hay unanimidad, claramente, ¿no? Efectivamente, yo creo que la pandemia genera dos efectos, ustedes los pueden ver ahí en el gráfico, inmediatos y sostenidos en el tiempo. El primer efecto inmediato es un alineamiento enorme de los votantes de la coalición detrás del presidente. El 87% de los votantes de la coalición, esto no son solo Partido Nacional, estamos incluyendo Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente, casi 9 de cada 10 votantes de la coalición sostenidamente apoyan el desempeño del presidente. Reitero, esto es un alineamiento mayor al esperable en una coalición de 5 partidos, con diferencias internas, donde hubo el referente, el principal socio de la coalición, uno de los principales socios de la coalición, Ernesto Talvi,
rompe, rompe no, pues se va del gobierno, su cargo de canciller en abril, y sin embargo ha habido otros ruidos que se han generado en torno en la coalición entre sus líderes. Sin embargo, a nivel popular, el 87% está alineado. Entonces, ese es un efecto importante que blinda, ahora que está de moda el término, ¿no? Blinda al gobierno, digamos, en términos de apoyo popular. Porque esto representa, esta coalición representó el 54% del voto, digamos, en la primera vuelta. Tener 9 de cada 10 uruguayos votantes de esa coalición alineados, efectivamente es un piso muy alto. Nacho, nos queda un minuto. En el Frente Amplio hay opiniones mayoritariamente negativas. Pero te llamó la atención este 28% de aprobación en el Frente Amplio y un 21% que no aprueba ni desaprueba. Nosotros lo venimos midiendo desde el principio. Al principio era más el apoyo en el Frente Amplio y el rojo era menos. Ajá. A medida que avanza el tiempo, el rojo de los Frente Amplistas se ha agrandado en un proceso que también es natural, claro, evidentemente, ¿no? Es decir, a medida que avanza la gestión, los que no votaron al gobierno, que al principio es el famoso proceso de luna de miel, al principio le dan carta de crédito, después progresivamente se la van retirando. Pero bueno, efectivamente hoy hay opiniones divididas, pero de saldo negativo en el Frente Amplio, que se ha consolidado, digamos, sobre todo en los últimos meses. Ignacio Suaznavar, director de equipo, siempre es un placer tenerte acá en BTV, ya sea en ADN o en La Mira. Siempre sos muy generoso, nunca nos decís que no. Te lo agradecemos enormemente. Bueno, un placer. Me harán sentir bien también, me tratan bien por acá siempre los amigos, y un placer volver cuando quieran. Un abrazo, Arriba, Nacho, cuídate. Abrazo. Chau. Bueno, nos vamos a una tanda y cuando volvamos, en el último bloque, la columna de educación financiera auspiciada por el Banco República.